Esto, el primer disco es totalmente explosivo, totalmente, y íbamos y grafiteábamos las casas, entonces fue de alguna manera nuestra lucha empezó así también en las calles. Pero mientras vivíamos eso, también vivimos esta parte espiritual que te decía de ceremonias con chamanes, con medicina ancestral, para conectarnos de alguna forma con la raíz, con la ayahuasca, con la huacoya. Entonces a mí en lo personal eso fue algo que me marcó en una montaña milenaria que se llama Ilaló, que es justo donde vivo ahora. Es una montaña donde han encontrado restos de hasta 12.000 años, hasta mamuts, imagínate cuánto. Nosotros dijimos, como vivimos en este lugar, en cada disco vamos a escribir una canción a una montaña. Entonces, en el primer disco, en Comando Urbano, está la canción Taita Imbabura, que es el Imbabura, es la provincia donde nacimos, donde crecimos. Sí. Bueno, yo nací en Ambato por parte de mi mamá. Mi mamá son de Tungurahua, toda la familia de mi padre de Imbabura, pero yo me crié en Imbabura. Entonces, también como te decía, este lugar que tiene las pirámides, hay un montón de lugares sagrados por ahí también, desde antes de los incas mismo, porque los incas luego llegaron, se instalaron ahí porque vieron una tierra tan productiva, tan maravillosa, con tantas fuentes de agua. Entonces, tiene una gran historia esto, ¿no? Desde antes, desde miles de años que te decía. Entonces, en el primer disco hicimos el Taita Imbabura, en el segundo lo hicimos al Ilaló, en el tercero al Tungurahua, que es la montaña que vio crecer a mi madre, toda mi familia materna, y yo también nací en esa provincia, pero nos criamos en el norte. Esta otra provincia es en el centro del país, Tungurahua, y es una montaña que ha estado en erupción constantemente. Entonces llegan años en los que explota full y luego se calma, entonces es una montaña viva, imagínate. Y una vez tuvimos el gusto de ir a tocar por allá en las faldas del Tungurahua y cuando llegábamos empezó a botar lava. Eso me inspiró y también escribí una canción al Tungurahua. Entonces, hemos conectado nuestra música de esa forma. En esa conexión con los chamanes que me estás contando, ustedes van, se encierran con ellos, ¿cómo es ese proceso? Ellos les cuentan sus historias, anécdotas y sabiduría y ustedes toman todos sus mensajes y casi que los occidentalizan para que todos los conozcamos. ¿Cómo es ese proceso? Claro, es que verás, esto solo se produce desde el mestizaje, porque nosotros nos reconocimos justo en el año 2000, cuando empezaba el nuevo milenio, como mestizos latinoamericanos, pero nos han enseñado siempre a valorar nuestra parte española. Nosotros queremos valorar nuestra parte indígena un poco más porque tuvimos este acercamiento. Entonces, de alguna manera hablamos este idioma, tocamos guitarras eléctricas que vienen de afuera. Entonces, es como que adaptamos nuestro lenguaje hacia una visión andina del nuevo milenio, imagínate. Porque igual, ahora hasta en este aspecto también ha habido gente que se ha aprovechado de las comunidades para vender, para hacer un montón de cosas corruptas también con las medicinas, ¿no? Entonces, como decir eso, el capitalismo ha contaminado todo. Pero en medio, dentro de eso, existe una profunda, una intensa comunión espiritual con esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos. Nuestro linaje, verás, somos de Imbabura y es que yo recuerdo las palabras de mis abuelos. Nos decían que sus bisabuelos decían que eran caranquis, imagínate. Entonces, a una quinta generación de imbabureños procedemos nosotros. Entonces hay una raíz bien conectada con esa comunidad. Es muy lindo porque desafortunadamente nosotros aquí en Colombia, digamos que no quiero ser muy fuerte con la crítica hacia mis compatriotas, pero nosotros tenemos una sociedad un poco arribista, ¿no? El colombiano es complejo, el colombiano no se siente parte de esta ancestralidad latinoamericana, somos la misma sangre, por más que nos hayamos mezclado, como dices tú, pero el colombiano a veces se olvida de eso tanto así que hemos pasado por encima de muiscas, hemos pasado encima de toda la comunidad del Cauca, de la comunidad de los pastos, y casi que los tenemos súper olvidados, porque acá no valoramos como el conocimiento de ellos ni los mensajes de ellos, a veces no los ponemos de presente, y lo que hacemos es actuar mediante intereses económicos y creemos que esa es la buena vida, y creo que aquí en nuestro país nos falta demasiada educación de nuestra ancestralidad. Por eso es muy lindo lo que nos cuentas de que sea como en doble vía, ¿no? Que vos sientas todavía que esa es la quinta generación de un linaje ancestral indígena del Ecuador. Yo creo que de parte de mi mamá, en cambio, verás, mi bisabuela, claro, le había dicho a mi mamá, así como un secreto, ¿no? Unos meses antes de morirse, mi bisabuelita, así como, no sé, como que quería decírselo a alguien antes, le dijo, nosotros venimos de indígenas, pero como diciéndole, no le digas a nadie, pero
Entonces mi mamá nos contó eso y somos de los Carrasco de Santa Rosa y los Rosales de Imbabura, imagínate, de Tungurahua e Imbabura. Entonces nosotros sentimos esa conexión de aferrarnos a nuestra raíz. Pudimos ver nuestra raíz, en estas ceremonias nos vimos conectados. Todo era poesía, imagínate. El cielo de los Andes, estas montañas, es una poesía que se ha mantenido de alguna manera. Solo que nos han enseñado a mirar hacia otro lado, hacia las máquinas, hacia todo el consumo, ¿no? Nos permitimos dar esa visión de un momento, poder escapar, estar en la montaña y darte cuenta de estas cosas. Es algo increíble que nos marcó, entonces eso queríamos plasmar en nuestra música para que la gente se dé cuenta. Y así, mientras íbamos viviendo y resistiendo, porque aquí en el Ecuador no hay tanto apoyo al metal tampoco. Y si hay gente en el metal, hasta, como te decía, hay gente corrupta que ha llegado al poder y a sus amigos metaleros les financia sus festivales con sus propias bandas, con su sonido, y entre ellos se reparten todo. Y en Quito hay más de 400 bandas de todos los géneros, entonces ha habido muchos casos así, o que utilizan a las bandas, te dicen, ven, vamos, firmemos un contrato, te pagamos 500, y ellos pasan la factura por 2000, y han hecho eso, no tienes idea, un montón de gente, hasta nosotros nos hicieron, entonces. Bueno, esa gente, nosotros por suerte hicimos nuestro camino independiente desde siempre, y tuvimos la suerte de gustarle a la gente del folclore y a la gente del metal, porque al principio así decíamos, los del folclore, ellos en la mitad. Ya, claro, y los metaleros nos quedaban viendo como, ¿por qué saca una quena? ¿Por qué saca unas ampollas? Y todos estamos en un concierto de death metal. Y nosotros empezamos en conciertos super underground, bro, te juro, bandas de punk nos invitaban, vamos a tocar, bandas de death metal, vamos, solo con hardcore, vamos, ven. Entonces, como te decía, nos empezamos a meter en el movimiento underground de Quito, y éramos, a ver, los que aquí le pusimos longo metal, porque longo es una palabra que se utiliza de alguna forma despectiva para toda la gente que tiene un apellido o rasgos indígenas. Qué longo, es que es como... Ya. Cuando salíamos nosotros nos decían, qué longos, entonces le pusimos, este es el longo metal, y queda así. Así que bueno, un subgénero del folk metal andino. Ustedes son el folk metal latinoamericano, de verdad. Yo no sé si exista o tengan ustedes registros de otras bandas que hagan lo mismo, o en Ecuador, o que ustedes vean expresión en otros. Aparte de Sepultura, ¿no? Que Sepultura igual es un proyecto muy gringo con sus tambores africanos, brasileños. Desde el disco de Sepultura empezó a meter unas flautas, percusiones, que ellos en Brasil era imposible para ellos no sacar su lado brasileño, al menos el Igor, el baterista Igor Cavalera. Entonces aquí en Ecuador sí hubo bastante referencia para nosotros, y te voy a enviar también los links para que los escuches, una banda que se llamaba Promesas Temporales en los años 80. Ellos empezaron a fusionar el rock ochentero con música afroecuatoriana, con música andina. Nosotros éramos niños y nuestra mamá oía esa banda, ¿no? Entonces Amigo Trigo es una canción que nosotros escuchamos desde guaguas. Y luego tuvimos el gusto de invitar a un músico que participó en esa banda a tocar un tema con nosotros, del video de Viaje Astral, gracias al gran Alex Alvear, un gran músico ecuatoriano. También les recomiendo a todos, Alex Alvear tiene muchos proyectos, pero todos también enfocados en lo andino, en lo afro, en lo latino, súper chévere. Entonces, Promesas Temporales empezó en los 80, luego en los 90 hubo una banda que se llama Sally Mileto, que también hay una nueva formación ahora, pero la primera formación de Sally Mileto era una banda que tenía saxofón y tocaban tonadas andinas, y Sally Mileto de alguna forma fueron te puedo decir también los pioneros en hacer también esa movida de fusión, porque un día se subieron a tocar con un grupo que se llama Ñanda Mañachi, un grupo de folclore que a nosotros también nos encantó. Entonces vimos que los Miletos se atrevieron a hacer eso y abrieron como la puerta, y hay una banda que se llamaba La Grupa, también les recomiendo, de Ecuador. La Grupa empezaron a hacer música rock, folk, no se atrevieron tanto hasta el metal. Sally Mileto tampoco era tan metal, era más rock. Pues nosotros, como éramos más fanáticos del metal, íbamos a los conciertos y veíamos que todas las bandas ya chévere tocaban sus covers de Pantera, igualito, qué bacán, y tocaban sus canciones propias y eran una copia de Pantera, igual de Slayer, ¿no? Ya, entonces era como que las bandas pasaban y todos eran lo mismo. Nosotros nos dimos cuenta que faltaba una banda en el movimiento metal underground que tenga identidad andina, una identidad mestiza latinoamericana en este mundo, en este momento, ¿no? Que estábamos en el 2000, dijimos, no, ahorita el mundo necesita esto. Sentimos el llamado, y cuando empezamos, al principio, como toda la gente, hay gente que le gusta también oír un disco de Slayer, y después cuando está con los tragos adentro, oír los Jarcas, oír Julio Jaramillo.
A todos nos gusta eso. Entonces, de alguna forma, fuimos conectando ese público, imagínate, poco a poco, de alguna manera, porque se identificaron con nosotros, porque también hicimos algunas versiones de unos temas tradicionales del Ecuador, versión metal. Entonces, hay una canción que se llama El Carabuela, que es un San Juanito, que es súper antiguo, tiene más de 50 años. Han hecho versiones de orquestas, bailables, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una versión metal, la canción Carabuela, en nuestro segundo disco. El segundo disco fue ya más o menos la acción directa desde la raíz, por eso se llama Radical Acción. No desde el punto de vista radical, no de ser así tajante, sino del radical de la raíz. Entonces en ese disco nosotros también ya lanzamos todas las ideas que teníamos, temas afroecuatorianos, sanjuanitos, tonadas bolivianas, hasta hicimos una salsa, imagínate, estábamos súper abiertos porque Wow, dijimos... ¿cuál es la salsa? Se llama Revoluciembra. En el disco Radical Acción hay una canción que se llama Revoluciembra. La verdad la tocamos, por esa época la tocábamos bastante, ¿no? Luego ya quedó para la memoria porque es una salsa que está en 7/4, hasta le hicimos un poco progresiva. Una salsa progresiva, rock metal. Es un tema que, claro, no tiene vientos de ese tema. Tienes que escuchar el disco Radical Acción completo, de principio a fin, te recomiendo. Obviamente fui indagando un poco de ustedes, pero yo siento que en todos los discos, siento que, y tú me dirás si es así o no, pero yo como escucha y espectador de Curare, me di cuenta que si uno pone de la 1, digamos en Radical Acción, a la 11 o a la 12, que aquí hay una versión del 2005 de Taita, cuenta una sola historia. Si uno pone la 9, como que se siente cojo porque como que le falta lo que le contó en la 8 y en la 7 y en la 6. Sí, eso es lo que siempre recomendamos a todos que escuchen, porque nosotros lo veníamos planeando así. Hemos tenido la suerte de igual de poder grabar preproducciones, ¿no? Grabamos la pre y con eso nosotros ya decidimos, cortamos o desechamos algún tema. Hay temas que se quedaron en el olvido igual. A veces pasa. Sí, el trabajo. Se siente bastante. Ustedes normalmente entran con algo atmosférico, entrándolo en mood, luego lo llevan a uno como si lo pusieran en la montaña y luego lo ponen a uno a rockear de alguna manera con flautas, con sus riffs, No, es increíble. Yo realmente siento que a mí muchas bandas, como tú dices, uno con el corazón dice, oiga, esto me hace erizar, pero cuando los escuché a ustedes de primerazo fue como, esto es otra movida. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho.